Jesús. Una palabra viva, Señor, palabra de esperanza para la humanidad, Señor. Te pedimos en esta tarde, Señor, que tú te muevas con poder, Señor. Cuánto necesitamos tu palabra para seguir creciendo, seguir viviendo sobre esta tierra, Señor. Y a la misma vez te damos gracias, porque sabemos, Dios, que tú eres, Señor, el que te mueves donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, Señor. Te pedimos en esta tarde que tú te muevas con poder. Espíritu Santo de Dios, amigo mío, compañero mío, amado de mi alma, muévete en esta noche y toma en tus manos a este siervo inútil, Señor, que está delante de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a continuar con nuestra serie. Pónganse de pie, nuestros hijos pueden salir a clases, pueden sentarse, hermanos. La verdad que es un privilegio bastante grande en esta tarde poder compartir la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y vamos a seguir con nuestra serie, la carta que Pablo les envió a los Corintios. Nuestro hermano Carlos se quedó en el versículo 14 del capítulo 4 y ahí vamos a continuar hasta el versículo 21, hermanos. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 4 y versículo 14, mis hermanos. Ayúdeme con un amén cuando ya lo tengamos, hermanos. ¿Estamos listos? Ok, entonces pongámonos el cinturón de seguridad porque vamos a comenzar en esta tarde. ¿Listos, hermanos? Dice así. Dice, y no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos, que dice, amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, dice, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual él os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo predicaba al mismo Cristo en todos lugares, lo vamos a ir viendo poco a poco. Dice, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré, dice, pero iré pronto a vosotros, si el Señor, ¿qué dice? Quiere. Y como dice, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan, dice, envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y el 21 dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu, que dice? De mansedumbre. Oh, gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermano. Dios es bueno con nosotros, hermanos. Amén. Ok. Vamos a comenzar, hermanos. Vamos a comenzar con el versículo 14. Lo vuelvo a leer y así vamos a ir llegando hasta el 21 y en el 21 nos vamos a quedar hoy. Dice así. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Hermanos, una de las cosas que tenemos que aprender, que la palabra de Dios es para corregir nuestras vidas, para tener una vida pura y mejor con Dios. Pablo aquí a los Corintios les está diciendo algo bien importante y también es para nosotros. La carta no solamente fue enviada a los Corintios, a la iglesia de Corintios, también la carta fue enviada hacia nosotros, hacia nuestras vidas. No crean que solamente murió un Cristo para ellos, sino Jesús murió para todos. Aunque muchas veces la humanidad no quiere nada con el Señor. Nada. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres algo con Dios, genera compromiso. Genera seguir a Jesús. A veces genera de que tenemos que dejar algunas cosas, o más bien parte de cosas, por estar en su casa, por estar aquí escuchando el Evangelio. Hermanos, todo esto un día se va a acabar. Todo esto un día va a terminar. Y no vamos a estar aquí como estamos, bien cómodos. Y no me quiero desviar del versículo, pero hay algo bien importante. Un día Paul Washer dijo esto y se quedó tan grabado en mi mente y en mi corazón. Dijo que la única esperanza de los cristianos es Cristo.
y que en esta vida no tenemos nada más que el valor de nuestro Señor Jesucristo, y que en esta vida a veces no tenemos nada, pero tenemos a alguien que se interesó por nosotros. Ahora, aquí Pablo les dice a los corintios que todos los que escribió desde el primer capítulo 1 y versículo 1, no es para avergonzarlos, sino para ayudarlos a ellos, sino para que ellos se dieran cuenta de su mal caminar, de su mal comportamiento que estaban teniendo. Aunque era una iglesia caprichosa, pero Dios amaba a esa iglesia. Aunque nosotros a veces seamos infieles, pero Dios nos sigue amando también a nosotros. Es que esa carta fue escrita para ellos. No, es también para nosotros. Pablo no quería ver a los corintios humillados, con la cabeza agachada, o Pablo quererse sentir más grande que ellos, sino Pablo un día dijo que se sentía que era el más pequeño de los apóstoles. Él quería que los hermanos entendieran a través de su palabra, a través de que él quería corregirlos, pero los quería corregir porque los amaba, ir sin recibir nada a cambio. Y ahorita vamos a ir avanzando poco a poco. Mira lo que dice Efesios capítulo 6 y versículo 4. Mira lo que dice aquí. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que dice, criadlos, que dice, en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, aquí podemos darnos cuenta de algo bien importante. La palabra del Señor es la que nos disciplina, la que nos hace ver nuestros errores, la que nos hace ver que vamos caminando mal, y a Dios no le gusta cuando nosotros vamos caminando mal. A Él no le agrada de esa manera. ¿Cuántos padres estamos aquí en esta noche? Yo creo que todos tenemos hijos. ¿A ti te gustaría que tus hijos caminaran mal? ¿Tú crees que nosotros desearíamos algo malo para nuestros hijos? Claro que no. No desearíamos eso. Yo creo que si miráramos a uno de nuestros hijos que está atorado en un alambre, y que de esos alambres se ocupan para que el ganado no pueda cruzar al otro lado, nosotros iríamos y le ayudaríamos a salir de ahí. Hermanos, Pablo aquí se pone como ejemplo, como un padre espiritual para los corintios. ¿Por qué, hermano? Él se da como ejemplo, porque Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos imitar las palabras de Pablo? Yo creo que a Pablo no le vamos a llegar ni a los tobillos. Yo creo que no vamos a poderle llegar a Pablo de esa manera, porque, hermanos, Pablo sabía vivir teniendo y no teniendo, y no se avergonzaba del evangelio. No escondía la Biblia atrás de la ropa y decía: ¿eres cristiano? No, no lo soy. Pablo no era así. Pablo mismo decía: para mí el vivir es Cristo. Él sabía, él amaba a la gente. Podemos ver a un Pablo, hermanos, antes persiguiendo a los cristianos, pero podemos ver a un Pablo cuando conoce a Jesús, amando a la gente. Hermanos, por eso nosotros también tenemos que ser disciplinados, y a veces nos duele que nos disciplinen, nos duele que nos digan nuestras verdades. Pero, hermanos, la Biblia fue inspirada por Dios, pero nos dice nuestras verdades para que nosotros aprendamos algo bien importante, que a través de la verdad nosotros conocemos el camino al cielo. Y él le quería decir a los corintios: si yo les escribo esto, no es para avergonzarlos, sino para amonestarlos. ¿Por qué? Porque él los amaba. Hermanos, los corintios estaban haciendo las cosas como a Dios no le agradaba, pero la Biblia dice que la Biblia es inspirada por Dios, y ellos también, aunque tal vez estaban caminando mal, pero Cristo amaba a esa iglesia. Hermanos, mira lo que dice. ¿Ustedes se acuerdan de la historia del sacerdote Elí? ¿La conocemos? Sabemos que la Biblia dice que no era un mal sacerdote, ¿verdad? No era un mal sacerdote, pero desgraciadamente fue un mal padre. Descuidó su casa. Hermanos, hoy así hay muchos pastores, hay muchos que predican su palabra y quieren salvar el mundo entero, pero su casa está en ruinas. Así no se puede caminar con Dios.
Primero tenemos que agarrarlos de adentro y luego cuidarlos a la iglesia, predicar el evangelio, pero sabemos que nuestra casa no está descuidada. Ahora, hermanos, ¿qué pasó con los hijos de Elí? Murieron, pero murieron por sus pecados. Y podemos mirar ahí como el sacerdote Elí, hermanos, no disciplinó a sus hijos. Hermanos, esos hombres se comían las ofrendas que le llevaban al Señor y a Dios les daban las obras. Y todavía si fuese poco, ellos adulteraban con las mujeres que estaban ahí. Hermanos, ¿cuánto no ofendieron al Señor? Muchas veces. Y Dios decidió que ellos murieran, hermanos, y acabaron trágicamente. ¿Sabes qué Pablo les quería decir a los corintios? Les envía la carta porque amaba a la iglesia para que sus vidas de ellos no acabaran trágicamente. Y dirás, ay, a ver, dime, ¿por qué? Hermanos, hay caminos que al hombre le parece que son caminos de bien, pero son caminos de muerte. El único camino que lleva a la vida eterna es el camino de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me están entendiendo? Hermanos, mira lo que dice Mateo capítulo 18 y versículo 15. Mateo capítulo 18 y versículo 15. Ya lo tienen, mis hermanos. Ok, dice así, de esta manera. Dice, por tanto, escucha, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve y repréndele. Estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma uno contigo, y dice, 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. El 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenlo como gentil, ¿qué dice? Y publicano. El 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. 19. Otra vez digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa y pidieren, les será hecho por mi Padre que dice que está en los cielos. En los cielos. Si tu hermano ha pecado contra ti, ¿qué dice? Ve y repréndele. Pero aquí está lo bueno. Tú vas a llegar como cristiano, vas a llegar como una persona que no conoce de Cristo. Los cristianos jugamos un papel muy importante delante de la humanidad. Porque hay cristianos, hermano, que en la iglesia se comportan de una manera y en el trabajo se comportan de otra manera. Eso no es cristiano. Eso es jugarle al vivo. Eso es jugar con 2 cosas. ¿Eres o no eres? Y de esa manera Pablo era duro con los corintios. Era duro con ellos. Hermanos, nosotros tenemos que imitar las cosas de nuestro Dios. Dice que nuestras palabras tienen que ir bien sazonadas, con palabras de mansedumbre. No, mi hermana me la hizo y me la va a pagar. No es así, mis hermanos. No tenemos que pensar de esa manera. Hermano, ¿tú crees que si tú llegas de esa manera delante de tu hermano te lo vas a ganar? No te lo vas a ganar. Te lo vas a echar de enemigo. Y si ya eres hijo de Dios, ya conociste al verdadero Jesús de la Biblia. Hermano, Jesús fue manso y humilde de corazón. Y si nosotros conocemos a ese Dios, tenemos que tener arraigos en nuestro corazón. Tenemos que tener arraigos en el corazón de que nosotros ya conocimos a ese Dios. Un Dios que liberta, que perdona nuestros pecados, que ya pagó la deuda tan grande que nosotros no podíamos pagar. Es por eso que, hermano, nos tenemos que dar cuenta que Padre espiritual se hacía llamar Pablo. Se daba como ejemplo él, hermanos. Él se ponía como ejemplo porque era un ejemplo para ellos y también para nosotros. Podemos darnos cuenta como Pablo, hermanos, era duro con ellos, pero no era por la razón de que él los quería ver humillados y tirados, no de esa manera.
sino quería levantarlos y que caminaran juntos. Hermanos, los que predicamos la palabra de Dios tenemos una responsabilidad bien grande delante de Dios. Si nosotros vemos a una ovejita atorada, nosotros tenemos que ir a ayudarla. Y aunque queden pelos allí en el alambrado, pero ella necesita de nuestra ayuda para sacarla de ahí y echarla al camino, que siga caminando. Qué bonito sería, hermanos, que sobre esta tierra hubiese predicadores que se interesaran aún más por las ovejas, que dejaran toda esa vanidad de basura y que dijeran que mucha gente predica hoy por dinero. Hermanos, a veces Pablo no tenía ni dónde quedarse. A veces yo creo que a Pablo lo metían allá donde guardaban las sillas, donde ponían las sillas para los camellos. Y nos podemos dar cuenta como Pablo no decía, voy a ir a tal lado y quiero que me reciban bien y estar bien ahí, y con café calientito. Hermanos, si lo metían en el calabozo y lo amarraban todavía porque pensaban que se les iba a fugar. No es así. Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 5. Ayúdeme con un amén cuando lo tengamos, hermanos. Primera de Tesalonicenses 5:14. Ya lo tienen, mis hermanos. Dice de esta manera, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. ¿Verdad que aquí vemos que encierra a todos? ¿Verdad que sí? Que seamos pacientes, ¿qué dice? Con el de la derecha, con el de la izquierda. Es que ese es mi hermano preferido. Es que a él no lo puedo ver. Es que al otro pues como que medio me cae. No es así, hermanos. Cristo cuando anduvo sobre esta tierra no dijo, vengo por ellos, pero por el saqueo que es bien ratero, a él no lo quiero ni ver. Cristo vino por todo el mundo, mis hermanos. Cristo vino por todos. No vino haciendo distinción de personas. Él no vino viendo blancos ni negritos ni vino, no. Él vino por todos y se quisiera llevar a todos, pero no todos se quieren ir con el Señor. ¿Saben dónde la gente sí está pidiendo una oportunidad? Allá donde están sufriendo. Y tú y yo aún tenemos la esperanza de escuchar su palabra y darnos cuenta que Jesús aún puede alcanzar tu vida, mis hermanos, y que no acabemos trágicamente. Trágicamente, mis hermanos. Que no terminemos mal. Que ayudemos a los débiles. Que ayudemos a aquellos que no pueden, que les echemos una hablada, que les hablemos de Dios. Levántate, mi hermano, mira, camina con el Señor. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios ha prometido llevarnos con Él un día. Yo sé que los problemas existen, mi hermano, pero los problemas tienen su fin. Y más el apóstol Pedro dijo un día que los problemas, que la palabra del Señor, permanece y permanece para siempre. Hay esperanza para nosotros, como la había también para la iglesia de Corinto. Hermanos, segunda de Timoteo, capítulo 3, nomás regrésate poquito. Adelántate tantito, perdón. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Ayúdenme con un amén, ya lo tienen. Dice así. ¿Qué les dije? 3:16, ¿verdad? 3:16, ok. Sí estamos bien. Dice así, dice, indisciplinadamente grande y parece que, no hermanos, es Tesalonicenses, perdón mis hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 10. Gloria a Dios, hermanos. Dice de esta manera, capítulo 2 y versículo 10, ya lo tienen mis hermanos. Dice, vosotros, escuchen a Pablo, dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa, irreprensible nos comportamos con vosotros, que dice, los creyentes. Así como también sabéis, dice, de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortamos, que dice, y consolamos a cada uno de ellos. Hermanos,
La Biblia dice que nosotros nos tenemos que amar unos a los otros. Y saber perfectamente, hermano, como Pablo le decía, ustedes son testigos. Hermanos, nosotros podemos darnos cuenta de algo bien importante para cada uno de nosotros. Podemos ver a un Pablo, hermanos, amando a la gente. Y vamos ahorita a mirar cómo Pablo decía que él amaba a esos corintios como hijos amados de él, porque los había engendrado por medio del evangelio, no por palabras de él. Y nosotros, hermanos, nos tenemos que dar cuenta también de algo bien importante, y lo vuelvo a recalcar. Nosotros también necesitamos muchas veces examinar nuestra vida, nuestra conciencia y nuestro corazón. ¿Será que sí estamos caminando bien con Dios? ¿Será que si un día Dios viene por su pueblo, nosotros vamos a volar con el Señor? ¿Será que si yo amo a mis hijos, a mi esposa? ¿Será que si estoy amando como verdaderamente Dios quiere que yo ame? Hermanos, los corintios necesitaban ser disciplinados, pero también nosotros necesitamos ser disciplinados. ¿Por qué? Porque a veces caminamos peor que ellos. Se oye duro, pero esa es la realidad, hermanos. Yo prefiero, hermanos, que lavemos nuestros trapos aquí a que nos los saquen allá. Es mejor lavar la ropa sucia en casa que nos la saquen allá, mis hermanos. Hermanos, nosotros vamos a dar cuentas hasta de la última palabra que salga de nuestra boca. ¿Por qué? Porque si decimos palabras que no están escritas en la Biblia, ya le estamos poniendo de más. Y si hablamos cosas, menos cosas que no están, estamos quitándole a la Biblia, hermanos. Y no puede moverse uno así. Hermanos, mira lo que sigue diciendo en Corintios, capítulo 14, capítulo 4 y versículo 14. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como hijos míos, que dice, amados. Podemos ver cómo Pablo amaba. Hermanos, segunda de Corintios, capítulo 12 y versículo 14, dice de esta manera, dice así, dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir, ¿qué dice? A vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres, ¿qué dice? Para los hijos. Dime una cosa, cuando tu hijo está pequeñito, ¿qué necesita? A su padre. ¿Por qué? Porque si tu hijo se cae, él necesita ser levantado. Nosotros aquí necesitamos a nuestro Padre Dios. Y a veces nos duele que nos corrija, pero nos corrige porque nos ama, para vernos mejor delante de Él. Y Pablo también se compara como un padre para los corintios, padre espiritual, hombre de Dios que no se avergonzaba, sino que quería ayudar al débil, hermanos, al caído. Él lo quería ayudar para que caminaran juntos, hermanos. Y él era un hombre tan humilde delante de Dios, que cuando ellos llegaban, hermano, Pablo se juntaba con ellos. Y la gente le rogaba a Pablo, no te vayas. Los macedonios, llegó un día que un hombre le rogaba, decía, Pablo, predícanos tu palabra, predícanos esa palabra de libertad. Pablo era un hombre que amaba a los corintios. Yo te pregunto, hermano, en esta noche, ¿amamos? Solamente, hermano, yo te amo en el Señor, y cuando se hermanos, así no tenemos que movernos, sino todo lo contrario, amar como Cristo amó a la iglesia. Somos una familia en el Señor, somos el cuerpo de Dios, y al cuerpo de Dios no le puede faltar la mano, no le puede faltar el pie. Componemos su glorioso cuerpo, hermanos, que fue entregado por nosotros, y que en esta vida nadie más se va a entregar por la humanidad, sino solamente Dios. Mateo capítulo 11 y versículo, Mateo capítulo 11 y versículo 29. Si me estoy explicando, mis hermanos, espero que me estén entendiendo en esta noche.
dice de esta manera, ya lo tienen mis hermanos. Dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué dice? Que soy manso y humilde ¿de qué? De corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién dijo estas palabras? Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Y quién imitaba a Jesús? Pablo, que decía: sean imitadores de mí como yo imito los ejemplos de Cristo. Imítenme a mí porque yo imito los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Pablo a los corintios quería ayudarlos. Los quería ayudar para que ellos caminaran y sobresalieran. ¿Por qué? Porque los corintios, hermanos, tenían predicadores favoritos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pedro. Y Pablo un día les dijo a ellos: ¿quién fue el que fue a la cruz? ¿Apolos? ¿Yo? ¿Cefas? Fue Cristo el que fue a la cruz. Hermanos, nosotros nos podemos dar cuenta cómo Pablo era un hijo de Dios. Cómo era el apóstol Pablo para nosotros. ¿Cómo podemos ver este hombre que se le dio más revelación para que escribiera todas las cartas? Casi la mayoría de cartas del Nuevo Testamento. Hermanos, mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 10 y versículo 1. Ya lo tienen, hermanos. Entonces dice, perdón, hermanos, que les dije 2 de Corintios capítulo 2 y versículo 10, ¿verdad? Ya lo tengo, hermanos. Dice así: yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Dice, yo que estando presente ciertamente, ¿qué dice? Soy humilde. ¿Qué dice? Entre vosotros, mas ausente soy asado para con vosotros. Yo Pablo, estando presente, ¿qué dice? Soy humilde. Hermanos, si una persona humilde ama, una persona que es humilde ha aprendido a amar. ¿Por qué? Porque él sabe que realmente que nosotros no éramos dignos de que nos hubiera alcanzado. Hermanos, y nosotros somos humildes, y así hay que mantenernos humildes y no sentirnos más que los demás. Eso pasaba también allá. Y no sentir, es que ya mismo no, hermanos, dejemos esas cosas. Somos humildes porque Cristo nos ha hecho así, porque Él es humilde. Hermanos, cuando nosotros queramos reprender a alguien, reprendámoslo con cosas de la Biblia, con palabras de la Biblia, porque palabra de hombre no hace el efecto. Lo que hace el efecto en el ser humano es la palabra de Dios. De Dios. Si la palabra de Dios no hubiese hecho el efecto en la vida de Pablo, Pablo no hubiese cambiado. Si la palabra de Dios no hubiese hecho el efecto en la vida del profeta Daniel, no hubiese cambiado, no hubiese caminado con Dios. Ahí podemos ver cómo Daniel decía que sus padres, dice, eran también de Dios. Dice, el Dios de mis padres. ¿Tú crees que los papás de Daniel no le hablaban de Dios? Claro, hermano, nuestros hijos nos necesitan. Tus hijos te necesitan. Mis hijos me necesitan. ¿Por qué? Necesitamos corregirlos para cuando ellos sean grandes no se aparten. Hermanos, dice, corrige al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se apartará de él. Aquí no está hablando del camino de la salvación, del camino de la vida de ellos. Pero si nosotros los inculcamos que es necesario que sigan a Cristo, que sigan sus pisadas, que no se alejen del Señor, que siempre vivan para Cristo, hermano, nosotros les estamos hablando de esa palabra viva. Y al ratito ahí tienes a tu hijo sirviendo, a tu hijo tocando, a tu hijo sentado, a tu hijo allá escuchando la palabra, pero es Dios. Es Dios, hermanos, el que hace el efecto, el que nos da la sabiduría como padres, hermanos, para llevar a nuestros hijos a Cristo. A Cristo. Hermano, mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, y casi voy terminando el primer versículo, y ahorita nos metemos a los demás. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 7. Ya lo tienen, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 7. Ya lo tenemos. Dice, antes fuimos, ¿qué dice? Tiernos entre vosotros,
como la nodriza, que dice, cuida con ternura a sus propios hijos. Dice, tan grande, dice, es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también vuestras propias, ¿qué dice? Vidas. Porque habéis llegado, dice, porque habéis llegado a vernos muy queridos, hombres de Dios. ¿Tú crees que si tú traes a tu hijo en tus manos lo vas a dejar que se caiga? No, hermanos, no es así. No podemos hacer eso. Hermanos, Pablo se iba a otros lugares a predicar su palabra, pero dejaba a un Cristo ahí con ellos. Y la gente amaba a Pablo. Yo creo que las despedidas de Pablo con los hermanos han de haber sido de lágrimas, de lloro. Se va Pablo. Sepa si lo vamos a volver a ver. Cuando Pablo estaba en las cárceles, tal vez ellos se enteraban a los 4, 3, 5 meses. ¿Dónde estará Pablo? Dame razones de Pablo. Y Pablo estaba en las cárceles mandando las cartas a las diferentes iglesias. Decía, otra vez digo, gócense en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. ¿Quiénes de nosotros, si estuviésemos en la cárcel, vamos a mandar cartas? Hermanos de la iglesia Sublime Gracia, gócense en el Señor. ¿Cuándo me van a sacar de aquí? ¿Verdad? ¿Cuándo vienen por mí? Échenme una mano. Hermanos, hay gente que está a tu lado y lo que necesita es que tú le eches una mano. Que se está muriendo en vida y que te necesita. Hay hijos que tal vez le da pena decírtelo, pero él te quisiera gritar, te necesito, papá. En 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 15, vamos a meter el 15 ahora. Hermano, te quiero platicar algo. ¿Sí quieren que se los platique? ¿Sí? Ok. En una ocasión allá en México, en Cuernavaca, Morelos, cerca de México, había una familia cristiana. Yo creo que siguen a Jesús. Yo perdí contacto de ellos. Ellos tenían como 4 hijos, pero el más grande se le descarriló. Un día llaman a mi papá por teléfono y le dicen, hermano Mario, ¿puedes venir mañana para que platiques con nuestro hijo? Y me dice mi papá, ¿vas conmigo? Yo cargaba la mochila de él. Digo, va pues, si me llevas voy. Hermanos, cuando llegamos a la casa de ellos, yo nomás escuchaba cuando mi papá hablaba con ellos. Y comienza a hablar la mamá y el papá con ellos y comenzaron a llorar. Dice, hemos hecho de todo, pero no lo logramos entender. Hermanos, cuando ellos le tocan la puerta a su hijo, él abre y deja entrar a mi papá. Dice, mi papá deja entrar a mi hijo. Y yo entré con él. Y que dice el muchacho, si yo hubiese escuchado la voz de mi madre y la voz de mi padre, dice, yo no hubiese acabado trágicamente. ¿Sabes cómo acabó ese muchacho cuando le respondía a sus padres y no entendía los consejos de ellos? Era esto. En una ocasión dice que se fueron a donde corrían las motos y paró las motos de mano y la moto se le cayó en la pierna y la despedazó. Y él decía, si yo hubiese escuchado, dice, la voz de mi padre, de mi madre, yo no estuviese en esa cama y me voy a recuperar en 2 años. Hermanos, Dios es lo mismo con nosotros. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, vamos a tener un final feliz. Pero si no escuchamos la voz de Dios, vamos a tener un final trágico, un final infeliz. ¿Y de qué sirvió estar tantos días en la iglesia si no fuimos como Cristo quiere que fuéramos siempre? Ok, el versículo 15 dice de esta manera, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Ahí nos podemos ver cómo Pablo cómo Pablo ruega, cómo Pablo se pone como ejemplo, mis hermanos.
Como Pablo dice yo os engendré por medio del evangelio. Pero ahí podemos ver algo bien importante, mis hermanos. Por medio que dice de la palabra del Señor, yo los llevé a Cristo. Acuérdense de las palabras que les enseñé. Acuérdense de estas cosas que yo les enseñé, Corinto. Acuérdense que yo los llevé a los pies del Señor, pero por medio del evangelio. No por medio de las palabras de Él. Podemos ver a un Pablo, hermano, cómo se comportaba como padre con ellos, como nosotros muchas veces tenemos que comportarnos con nuestros hijos y saber nosotros que si Dios no edifica la casa de nosotros, en vano estamos trabajando. Mateo capítulo 23 y versículo 9. Ya lo tienen, mis hermanos. Dice así. Mateo capítulo 23 y versículo 9 dice: ya lo tienen, ¿verdad? Espérame un poquitito. Dice así, y versículo 9 dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, que dice, el que está en los cielos. Nosotros no le podemos hicar a cualquier padre. No podemos hacer eso. No podemos decir, no, hermanos, nuestro Padre está en los cielos y Él ha hecho lo que ha querido. ¿Por qué? Porque ahora somos obras de Él, obras de Jesús. Y una de las cosas que tenemos que hacer, hermano, y yo a veces me cuesta trabajo en esto, hermano, pero eso no es para que nosotros sigamos viviendo la misma vida. ¿Por qué? Porque si Cristo ya hizo todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas delante del Señor. No tenemos, hermano, por qué nosotros dudar de nuestro Padre. Si Él nos ha cambiado, nos ha corregido, nos ha ayudado, nos ha exhortado, pero sabemos que lo hace por nuestro bien. Por nuestro bien, hermanos. Gálatas capítulo 1, mira lo que dice Gálatas capítulo 1. Y versículo 11, dice de esta manera, Gálatas 1:11, dice así, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pablo decía, les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Por qué? Porque predicaba el evangelio del Señor Jesús. No predicaba cualquier evangelio, como hoy se inventan los evangelios. Como hoy inventan tantas cosas, es que Dios me está enseñando nuevas cosas. Jamás Dios dejó en la Biblia escrita, te van a llegar nuevas revelaciones. No, aquí está escrito. Aquí está escrito. Hoy mucha gente se atreve a hablar de otras cosas que no son cosas de Dios. Y aún la gente se atreve a decir, amén. Amén, amén. Así, es triste, pero así es. Así pasa. Gálatas capítulo 4 y versículo 12 dice de esta manera. Dice así, os ruego, hermanos, que os hagáis, que dice, como yo, porque yo también me hice como a vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. ¿Qué palabras de Pablo les mandaba a ellos? Casi yo creo que Pablo les quería mandar el corazón a ellos. Casi que les quería decir, aquí en esta carta les mando mi corazón. Miren cómo Él sí piensa en el Señor. Os ruego que sean como yo soy. Que nunca dudo del poder de Dios. Que nunca predico otro Cristo. Que nunca digo otras cosas que no son, hermano. Es lo que les quería transmitir a ellos. Que cambiaran el modo de vivir. Que no se jactaran de otras cosas que nada edifican, hermanos. Hermanos, cuando nosotros nos separamos de Dios, no creas que nos va a ir bien, no nos va bien, no. ¿Y sabes qué pasa? Nos volvemos a regresar. ¿Por qué? Porque necesitamos la ayuda del Señor. Es mejor que no nos despeguemos de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque aunque muchas veces te duela lo que la Biblia dice, pero hermanos, la Biblia nos enseña estas cosas para que nosotros nos corrijamos también. Y que no pensemos de otra manera. Este pecado lo voy a esconder aquí y Dios no lo va a ver. No, hermanos, Dios los ve.
Delante de Él no estamos desnudos y no podemos ocultar nada. Eso le decía a los corintios también. Hermano, mira lo que dice Primera de Timoteo capítulo 1 y versículo 12. Primera de Timoteo capítulo 1 y versículo 12. Ya lo tienen, mis hermanos. Dice así, 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, dice, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome, ¿qué dice? En el ministerio. Daba gracias. Gracias doy a mis Dios que me dice que me puso en su ministerio, hallándome, ¿qué dice? Fiel. Es necesario ser fieles, hermano. Es necesario ser fiel delante del Señor. Santiago capítulo 1 y versículo 18, mira lo que dice. Santiago 1:18 dice de esta manera, ya lo tienen, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer, que dice, por la palabra de verdad, para que seamos primicias, que dice, de sus criaturas. Él nos hizo nacer a nosotros, nos ha cambiado, hermanos. Él nos ha cambiado con su palabra, hermano, para que seamos unos cristianos de verdad. Si la palabra de Dios es verdad, Él también quiere hijos de verdad. ¿A poco tú no te sientes orgulloso cuando te dicen, es un buen niño, se porta bien, trae sus tareas, se duerme temprano, nunca me levanta la voz, cuando llego al cuarto ya está aseado? Hijo, me siento orgulloso de ti. ¿Qué dirá Dios de nosotros? ¿Qué dirá Dios de ti? ¿Qué dirá Dios de mí? Hipócrita, está leyendo mi palabra y se porta como otros que no son. Oh, wow, qué duro, mis hermanos. Mateo 9 y versículo 38 dice de esta manera. Mateo 9:38 y nos pasamos al siguiente versículo. Dice así, 9:38 dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros, que dice, a sus mies. La palabra rogar es orar. Hermanos, ustedes como la iglesia de Jesús, como la iglesia de Cristo, ustedes también tienen que orar por los que predican la palabra del Señor. Qué bonito es cuando, hermanos, la iglesia está unida y la iglesia se une. Y qué bonito es cuando ustedes elevan una oración a Dios y dicen, Dios, usa a mi hermano en esta noche. Dios, sigue preparándolos a ellos para que sigan hablen con más claridad tu palabra. Dios, ayúdales para que ellos sigan creciendo. Bendíceles, Padre, para que no les falte. Hermano, podemos ayudar también de esa manera. Rogar. Que roguemos que ojalá en la tierra entera hubiese hombres que sí se preocupen por los demás, como Pablo lo hacía. Primera de Corintios, hermanos, vamos para allá, no perdamos Corintios, capítulo 4 y versículo 16. Dice así, por tanto os ruego, que dice, que me imitéis. Pablo se pone como ejemplo. Se pone como un ejemplo en este versículo. Por tanto ruego que me imitéis. Pero se los dijo a ellos. No, también a nosotros, hermano. A todos. ¿A quién cerró? A todos. Hermanos, mira lo que dice Mateo capítulo 23 y versículo. Mateo capítulo 23 y versículo 3. Dice así. Dice, capítulo 3, dice, así que todo lo que os digan, que dice, que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis, dice, conforme a sus obras, porque dicen, que dice, y no hacen. Todo lo que os digan, dice, háganlo. Pero no todo lo que dice, porque dicen y no lo hacen. Es bien fácil de aquí decirles, hermanos, oren. Todas las noches procuren orar 5 minutos. Y si yo me dije, qué película tan suave, y me voy y me duele, hermanos, ¿qué ejemplo es ese? No es ejemplo. Si yo les digo, hermanos, todos los días abran su Biblia, yo no la abro, ¿qué ejemplo es ese? Pero Pablo dice, os ruego que me imitéis. ¿Por qué cuando lo chicotearon a Pablo y así las que hizo? Oró y buscó al Señor con alabanzas. Y a veces nosotros nos machuca la puerta el dedo y quién sabe qué tantas cosas decimos.
Y ahorita que te agarre vas a ver, hermanos. Pablo no era así, hermanos. Pablo amaba a la gente. Y cuando yo leía estos versículos, yo decía, quisiera tener un rasguito de Pablo en mi corazón. Y a veces lo que falta pedirle a Dios, Dios, haz pedazos este corazón y dame un corazón nuevo. Que ame a la gente, que tenga paciencia con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, que tenga paciencia en mi casa, que la gente pueda ver a un Cristo reflejado en mí, que la gente pueda ver, esa es cristiana, mira, cómo es de buena gente, ese es cristiano porque en su trabajo a todo mundo ayuda, ese es cristiano y vieras cómo se porta en el trabajo. Wow, es duro, hermanos. Mateo capítulo 1, primera de Timoteo capítulo 1 y versículo 3, no se me queden viendo feo, hermanos, es palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 4, hermanos. 3:4. Dice de esta manera, dice que gobierne bien, dice, su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El versículo 5, pongamos mucha atención. Pues él dice, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Ay, Dios mío. Oh, man. Oye, feo, ¿verdad que se escucha duro? No feo, se escucha duro. ¿Cómo queremos gobernar la iglesia y nuestro hogar está perdido? ¿Cómo queremos aquí gobernar a la iglesia? No te portes y en la casa está perdida, mis hermanos. ¿Cómo queremos gobernar la iglesia y nuestra barca va ramando sola y sepa Dios dónde se va a estallar? Y no nos tenemos que mover de esa manera. Pablo no se movía así, mis hermanos. Pablo decía, sean imitadores de mí. Os ruego que me imiten a mí. Os ruego, Corintios, que hagan las cosas como yo las hago. Yo no las hago, la y se va. Nosotros como los que predicamos palabra nos tenemos que preocupar día con día, prepararnos más porque traemos alimento a la iglesia. ¿Y qué alimento les vamos a dar a ustedes? Un alimento que los haga, no, un alimento que los nutra, que los ayude a sobresalir. Pero hermanos, Pablo lo que le quería advertir a los corintios, de que no caminaran de esa manera, que si alguno iba pecando, que se arrepintiese de sus pecados, pero que ya no siguiera ofendiendo a nuestro Dios. Hermanos, mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 12. Dice, si nomás dale unas vueltas. Ninguno tenga en poco, ¿qué dice? Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y pureza. Otra vez que les dije, 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es bien clara la palabra de Dios, hermanos. Yo me hago esta pregunta. ¿En el cielo irán a entrar enemigos? ¿En el cielo irá a haber enemigos? ¿Tú crees que Dios va a decir, me los voy a llevar a ustedes dos? Aunque en el tierra nunca se perdonaron, ojalá y viendo a los ángeles allá se perdonen. No. La Biblia dice que si no perdonamos a nuestro hermano, Dios no nos puede perdonar. Si hemos ofendido a alguien, es necesario pedir perdón. Y si vas a ir a reprender a alguien, repréndelo con palabras de mansedumbre y de amor. Hermanos, porque si llegas gritando, es que yo soy un servidor, yo soy un líder en la iglesia y a mí me tienen que escuchar, capaz y hasta te ponen un golpe. Pero si llegas allá y dices, hermano, mira, vas mal y das un buen ejemplo, nos dijo la verdad y es cierto. Ya has ganado un alma para el Señor. Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 17. Dice de esta manera, dice así, dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo,
que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y dice, fiel en el Señor, dice, el cual os recordará mi propio proceder, dice, mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Hermano, aquí nos podemos dar cuenta de algo bien importante. Pablo no enseñaba una cosa aquí y enseñaba otra cosa allá. No. Y él estaba confiado de que Timoteo también predicaba las mismas cosas que Pablo le había enseñado a través de la Biblia. Él tenía tanta confianza de este hombre que sabía perfectamente que si Timoteo llegaba a los Corintios, me decían, aquí Pablo la regó. Aquí Pablo nunca les hubiera dicho esto. No, les iba y les recordaba las cosas tal y como eran. Al pan vino, dice, al pan pan y al vino vino, hermanos. Y no le mochaban, hermanos. Porque si hubiesen puesto las cosas mal, estas palabras nunca hubieran quedado registradas en la Biblia. Él tenía tanta seguridad de que Timoteo no se le iba a desviar. Hechos capítulo 18 y versículo, Hechos capítulo 18 y versículo 11, dice de esta manera, ya lo tienen mis hermanos, dice porque yo Hechos capítulo 18 y versículo 11, dice, y se detuvo allí 1 año con los corintios y 6 meses, enseñándoles la palabra que dice, de Dios, y se fue de ahí. Estuvo con ellos y él quería regresar a ellos, pero él decía si Dios quiere. Hermanos, Efesios capítulo 4, démosle una vuelta a las hojas nada más. Efesios capítulo 4 y versículo 15 dice de esta manera, dice, ya lo tienen, hermanos, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en Él, que es la cabeza, Cristo. Hermano, nosotros los que hablamos del Señor, queremos que nosotros crezcamos juntos, que caminemos juntos. Qué bonito sería cuando la iglesia camina junta, camina amándose, camina siguiendo al mismo Cristo, al Cristo de amor, sabiendo que aunque nos exhorta su palabra, pero sabemos que Cristo nos ama, nos corrige. Mira lo que dice Marcos, capítulo 12 y versículo 37, hermanos. 12:37. Ya lo tienen, hermanos míos. Dice así, dice, David mismo le llamaba Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo que dice, le oía de buena gana. El pueblo le oía y el pueblo se gozaba. Hermanos, ¿a poco tú no te gozas cuando no te gozas cuando alguien te dice, el Señor es mi rey, es mi todo? El Señor es mi Cristo, es mi Mesías. ¿No te gozas cuando tú escuchas la palabra que dice que Él se fue a preparar lugar para vosotros? No nos gozamos que alguien ya murió por nosotros. ¿Y sabes lo que Él quiere hacer con nosotros? Disciplinarlos para que nos conduzcamos mejor sobre esta tierra y para seguir hacia adelante sus pisadas. Es tan bonito y saber que si nosotros no conocemos a Dios, algo nos falta en nuestro corazón. Pero cuando nosotros conocemos a un Cristo, solo Cristo puede llenar el corazón de nosotros, hermanos. Solo Él lo puede hacer. Y con la última parte de Corintios, capítulo 18 al 21, dice de esta manera, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Hermanos, en una ocasión mira cómo el Espíritu Santo de Dios le habla a Pablo. Hechos capítulo 16 y versículo 12 dice de esta manera, dice, Hechos capítulo 16, y versículo 7, dice, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió.
Y voy a leer el versículo 8, dice, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y el versículo 9 dice, y se le mostró a Pablo, dice, en una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia. ¿Qué dice? Ayúdanos. Hermanos, él intentaba ir allá con ellos, pero había gente que necesitaba la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuántas personas necesitan padres espirituales, hombres de Dios, que les hablen de Dios? Tú no sabes. A veces con el simple hecho de que tú le digas, Cristo te ama y Cristo quiere ayudarte, la palabra de Dios es la que hace el efecto. Hoy hice un buen trabajo allí en la clase con los niños. ¿Entendieron lo que les dije? Fue por la ayuda de Dios. Hoy hice un buen trabajo allá con los jóvenes, me pusieron atención y entendieron y salimos bien gozosos. Fue la ayuda del Señor. Hoy la iglesia no se durmió, fue un buen mensaje, fue la ayuda del Señor. Hoy la carta, Pablo, ya llegó la carta a los Corintios, gracias a Dios ya llegó. Yo puedo imaginarme a Pablo ahí, tal vez en la cárcel llorando, ya llegó. Ya la van a leer, ya van a saber lo que les quiero decir a ellos. Y yo puedo imaginarme a Pablo de rodillas, Señor, haz el efecto en ellos. Hermanos, mira lo que dice Proverbios capítulo 3 y versículo 12. Dios azota a sus hijos. Mucha gente dice, venir a los pies de Cristo es pura felicidad. Eso es mentira, hermanos. Cuando alguien te diga eso, no les creas, es mentira. Proverbios capítulo 3 y versículo 12 dice, porque Jehová al que ama, ¿qué dice? Castiga como el padre al hijo, quien quiere. A quien quiere. Hermanos, a veces no corregir a nuestros hijos es porque no los quieres, Ya los quieres corregir de grandes, cuando ya no puedes hacer nada por ellos, cuando hasta te pueden golpear. Hermanos, Dios te corrige antes para que ya cuando vas a estar en el voladero, ya no se puede, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios te ha instruido. Hay veces que a los hijos ya los queremos instruir cuando ya están metidos hasta el fondo. Hermanos, tus hijos te necesitan, como te repito, así como nosotros necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 19. Si me ayuda de la pantalla, se lo voy a agradecer. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 19. 3:19. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, ¿qué dice? Y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, cuando tú eres un hijo de Dios y tú hiciste algo indebido, ¿cómo te sientes? ¿Verdad que te sientes triste? Porque le dije eso a mi hermana. Y no traigo nada en contra de ustedes, ¿Por qué le dije esto a mi hermano? Tampoco con ustedes. Híjoles, ¿por qué le dije estas cosas? Y te agüitas, te sientes triste. Pude haberle dicho otras cosas que lo ayudaran. Pero llega el momento donde tú lo saludas, donde tú la saludas y dile, te falté al respeto. No te debí de haber dicho esto. Hermanos, los corintios algunos estaban envanecidos, pensando que Pablo nunca iba a ir allá. Y le podían decir, Pablo, ¿vieras de ver cómo están los cultos de bonito aquí? No, Pablo, vieras de ver cuando empiezan a cantar las alabanzas, desciende el Espíritu Santo, Dios, y se tiran todos los hermanos. Dice Pablo, no, yo no voy a escuchar palabrería, voy a ver si realmente el poder de Dios existe en esa iglesia. Lo quiero comprobar con mis ojos. Hermanos, la palabra, Mateo, vámonos a Mateo, con esto termino. Mateo capítulo 7 y versículo 21. Busquen Mateo, hermanos. Mateo capítulo 7 y versículo 21. Hermanos, el versículo 21 del capítulo 4, váyanse a Mateo ustedes y yo les voy a leer el 21. Hermanos, el versículo 21, aquí no se trata de una vara de un árbol, porque pareciera que nos podemos malinterpretar estas cosas. Dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara?
No creas que Pablo iba a decir, bueno, me voy a cortar esta vara de este árbol y ahorita van a ver. No, no se trata de esa vara, hermanos. No. Lo que quiere decir Pablo aquí es, dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Sabes lo que quiso decir Pablo aquí? Pablo no quería llegar con gritos. Pablo no los quería hacer entender a través de gritos, a través de agarrar el micrófono y de allá deshacerlos a pedazos. No de esa manera. Dice, voy a ir a vosotros con espíritu, con amor, con palabras de mansedumbre. ¿Por qué? Porque los amo. Si alguien te llama la atención y tú crees que él tiene la verdad, es porque te ama. No es porque no te ama, porque Cristo te ama. Y Dios pone a las personas, pone a los padres, pone a esas personas de Dios, esos ejemplos para que te ayuden, no para que te hundan. Pablo quería ir a ellos para ayudarlos, para verlos cara a cara y decirle, van mal, hermanos. Están envanecidos, siguen haciendo cosas que no son de bien para sus vidas. Hermanos, yo no quiero estar entre Mateo capítulo 7, ayúdeme, y versículo 21. Por favor, hermano. Mateo 7, capítulo 7 y versículo 21. Hermanos, esta parte es bien importante para cada uno de nosotros. Escuchen esto. No todo el que me dice Señor, Señor, que dice entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que dice que está en los cielos. Siguiente, hermanos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Siguiente, hermano. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores, ¿qué dice? De maldad. Porque aquí es bien bonito llegar con una corbata y ponerse aquí y estar bien. Pero si no hacemos la voluntad de Dios, no somos nadie. Si no dejamos de pecar, no somos nadie. Si seguimos viviendo nuestra vida antigua antes que no hemos conocido a Dios, ¿qué nos va a decir? Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pablo lo que quiso decir en estas escrituras para los corintios fue advertirlos para que no acabara su vida trágicamente. Se da como ejemplo padre espiritual. Entonces van a decir, entonces Pablo fue el padre de los corintios. No, hermanos, se puso como ejemplo. Pero Pablo reconoce que los llevó a los pies de Cristo a través del evangelio. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar para irnos a casa. Pónganse de pie. Padre, te damos gracias en esta noche, Jesús, por tu palabra, Señor, por tu mensaje de esta noche. Te doy gracias a la misma vez, Señor, y te pido también en esta noche, Señor, que tú nos sigas ayudando, Señor. Ayúdanos, Padre, porque somos débiles, Señor. Y a veces, Padre Santo, cometemos cosas que no están bien delante de tus ojos, Señor. Pero te pedimos en esta noche que nos ayudes, Señor. Que tú vayas cambiando todo lo que a ti no te parezca de nosotros, Señor. Padre, que no seamos parte de en aquel día cuando nos digas, nunca te conocí. Padre Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor, y a recibir tu palabra cuando nos exhorten de que vamos caminando mal, Señor. Sabemos que tú nos exhortas porque nos amas y nos quieres, Señor Jesús. Y en esta hora, Padre, yo te doy gracias. Y así también permite que lleguemos a casa, Señor. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, toda la gloria y toda la honra sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.